Bueno, ahora vamos a hablar al respecto de la fisiopatología. Para ello es necesario recordar lo que mencionaron en un primer momento, que este tipo de manifestación, como lo es la anafilaxia, es mediada completamente por la hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué es esto? Este es un proceso por el cual vamos a tener dos fases que vamos a explicar previamente. La primera, que va a constar de una sensibilización inicial, una sensibilización de alérgenos y la producción de una IgE como tal, que se va a dar específicamente en individuos que aún no han estado expuestos a un nuevo alérgeno ambiental. Entonces, ¿cómo va a comenzar pues nuestro reconocimiento? Vamos a tener que varias células en nuestro organismo, como lo son los mastocitos, los macrófagos o células dendríticas, van a poseer un receptor de alta afinidad para IgE, que es el FcERI. Como podemos ver, este se encuentra aquí, en la membrana de estas células que ya mencioné. Y este receptor lo que va a hacer es permitir la maduración y la activación funcional para la migración de células dendríticas, como lo veremos a continuación. Primero, es necesario que reconozcamos a esta IgE, que no tiene una especificidad y es la única que podemos encontrar aquí en el lumen. Y también a este puntito naranja, que va a ser un nuevo antígeno. Todos los puntitos naranjas son nuevos antígenos que nuestro cuerpo no conoce y que no ha generado una inmunidad específica para este. Entonces, nuestro IgE va a tener diferentes maneras de poder ingresar a nuestra célula para que pueda reconocer de este modo también a el nuevo antígeno. Y la primera forma es por la unión de ABYY de el receptor de afinidad para IgE en células cebadas. Y cabe resaltar que estas células cebadas no son más que células que se hallan ampliamente distribuidas en todos los tejidos, principalmente en la piel y en las superficies mucosas cerca de los vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces acá podemos ver el receptor específico y vamos a ver que nuestra IgE se puede unir acá. También puede unirse a los macrófagos que van a presentar este otro isotipo. También a los monocitos o también a los CD23, que esta es un rol o juega un rol diferente que lo vamos a explicar a mayor detalle en la fase de una inflamación después ya del reconocimiento, que va a poder permitir el ingreso de nuestra IgE por medio de una transitosis. Entonces, esta CD23 va a estar en las células epiteliales y también en las vías respiratorias y en otras células. Pero ya, nuestro IgE está unido a las diferentes células que tenemos. Entonces, vamos a comenzar o vamos a ejemplificarlo de una mejor manera con las células dendríticas activadas ya por el antígeno. Entonces, el antígeno o los nuevos antígenos van a venir y se van a unir a nuestra célula dendrítica, a nuestra célula presentadora de antígenos. Esta está unida y podemos ver que la IgE también ya se unió. Y lo que va a hacer es de que va a migrar a los ganglios linfáticos regionales o también a las mucosas locales. ¿Para qué? Para que pueda presentar los epítopes del antígeno. Los epítopes del antígeno son más que nada partes de la molécula que son reconocidas por un anticuerpo al cual se va a unir, y más adelante vamos a ver que se pueden reconocer más de un tipo de epítope por o gracias al factor activador de plaquetas que será mencionado después. Y básicamente lo que va a generar acá es de que esta presentación de antígeno va a constar de el complejo de histocompatibilidad de clase 2, el receptor, importantísimo receptor que lo borré, el receptor del linfocitos T,
Pucha, un toque. ¿Cómo lo paro? Bueno, no se puede detener, pero ahorita lo voy a poner ahí. El receptor de linfocitos T, el antígeno, el AG, que es designado como un antígeno, el antígeno derivado del epítope A, que va a ser el epítope, o sea, la parte de la molécula del antígeno que vamos a reconocer en esta primera sensibilización. Y una célula T virgen. Esta célula T virgen va a ser inducida por las interleuquinas 4 y 13, las cuales van a permitir que se diferencie al interactuar justamente con este complejo. Esta célula T virgen se va a diferenciar en una célula T helper específica para el antígeno al que está reconociendo gracias a la célula presentadora de antígenos, nuestra célula dendrítica. Entonces, este T helper va a ser específico para el antígeno derivado del epítope A. Y por medio de una autoinducción de interleuquina 4 y 13 va a activar la recombinación del gen de la cadena pesada de inmunoglobulina CSRI, CSR, también lo voy a poner acá mañana, hoy día ya no. Y lo que va a generar es que interactúe con el coestimulador inductible de células T, con el ICOS, que es el ligando de ICOS, que es el anterior, el coestimulador inducible de células T, y el BCR, que es el receptor de células B. ¿Para qué? Para que nuestra célula B sea ya específica para el antígeno derivado del epítope A y de esta manera pase a una célula plasmática para que ésta misma pueda tener ya dentro de sus receptores pues antígenos específicos con inmunoglobulina E para el epítope A de nuestro antígeno, la bolita naranja. Eso es en un primer momento. No obstante, acá también está el proceso, por si acaso, a partir de aquí. No obstante, cuando se da una reacción de anafilaxia, nosotros necesitamos que esto ya haya pasado. O sea, que digamos que yo no soy o no sabía que yo era alérgica al maní. Y supongamos de que es mi cumpleaños y mi papá me compra un Kit Kat de maní. Y lo como. Pero yo no sabía que era alérgica al maní. Entonces, esto ya había sucedido. ¿Qué va a suceder después? Lo que va a pasar es de que como ya hay una IgE específica para el epítope A de nuestro antígeno que hemos reconocido, se va a poder desencadenar una reacción anafiláctica más rápida, más incrementada y con diferentes mediadores que van a hacer que se manifiesten justamente los diferentes procesos que se van a dar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo soy alérgica al maní, pues podría tener una deficiencia respiratoria, una falta respiratoria, porque se me podrían cerrar las vías aéreas a causa de los mecanismos que vamos a explicar. Entonces, ¿cómo va a comenzar esta vía de aquí? También hay muchas maneras, ya lo mencionamos, el antígeno, el IgE puede interactuar con el CD23 y puede hacer o ingresar por una transposición que va a estar mediada por este CD, lo cual va a permitir unirse y activar al FcRI, que es el receptor de alta afinidad para IgE, en las células cebadas, que ya las mencioné, las células que están en los tejidos y las mucosas superficiales, en las superficies, y las células dendríticas, que son las células que vemos acá. O también puede ser que la IgE se una directamente a estos receptores por medio de las células presentadoras de antígeno que están en la membrana, que van a ser las primeras en interactuar para que puedan desencadenar las reacciones. Entonces, tenemos nuestra célula presentadora de antígeno que al unirse, o sea que el antígeno, al unirse con nuestro receptor IgE, ya previamente especificado, que está acá en rojito, que es el mismo que podemos observar aquí de la anterior fase, va a reconocerlo. Y por ejemplo es que acá ya vemos que está unido y reconocido este antígeno, este epítope A nuestra célula. Y este reconocimiento va a estimular la degranulación de las células cebadas, provocando la liberación de histamina, el TNF, factor de necrosis tumoral, y la prostaglandina número 2.
Más adelante hablaremos sobre la histamina y la prostaglandina número 2 y cómo es que realmente nos afectan. Pero inmediatamente, aparte de este paso, también vamos a tener otro momento en el cual esta histamina también puede ser liberada liberada junto con el factor de necrosis tumoral, el leucotrieno número 4, la prostaglandina número 2, que va a promover la maduración y activación funcional y migración de células dendríticas. Aquí no le cambié, discúlpame, creo que acá no va este de aquí. Este es así, creo, pero yo lo voy a ver y lo pongo. Yo lo pongo, no te preocupes. A ver, espérame, ya. Y una vez se libere la histamina y estos mediadores inflamatorios, pues va a generar que nuestra célula presentadora de antígeno, nuevamente se diferencie en una T helper, que va a permitir el reclutamiento, esto va a permitir el reclutamiento y la activación de células T helper, que gracias a la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a aumentar la expresión del CD23, que podemos ver aquí en la membrana del lumen, y las células mieloides también, que las vemos aquí, va a incrementarse, y lo que va a generar o va a desencadenar es que se mejore la presentación facilitada del antígeno, más receptores, más células presentadoras de antígeno, va a haber una mayor facilidad para que se pueda reconocer más de este epítope, que hay una reacción mucho más exacerbada. Entonces, ya, esta es la primera ruta, la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a hacer que el epítope derivado, el antígeno derivado del epítope B interactúe con nuestra célula B específica para este epítope. No importa que haya cambiado el epítope, no digas tú el epítope. Y de esta manera, pues, migren nuevamente hacia los ganglios linfáticos y las mucosas locales. Eso igual está en el texto y te lo voy a mandar. Ahora, esta es una parte, pero también esta misma liberación de histamina va a generar que se estimulen otras células para que reconozcan y también que hagan, pues haya una presentación de antígenos, porque son APC, células presentadoras de antígenos, y secretan citoquinas inflamatorias y quimiosinas como lo son la interleuquina 4 y la interleuquina 13, generando nuevamente o estimulando, pues que haya una especificidad mayor aquí. Y por acá también va a facilitar la presentación de nuestro antígeno derivado del epítope B. Y ya, igual esto de acá lo explica el chico y lo explica súper bien, entonces te recomiendo que lo mires. Pero eso es un poco más detallado de cómo él lo dice, porque él te dice como que lo que genera y lo que pasa. Yo te digo uno por uno. Ahora vamos a hablar de la activación del mastocito. Esto es muy importante, puesto que el mastocito es una célula que va a tener dentro de sus componentes histamina, tripsina, leucotrienos, entre otros más. ¿Pero por qué? Esto va a comenzar con la presentación del alérgeno a nuestra inmunoglobulina E, como ya lo vimos anteriormente. Eso es como hacerle un zoom a nuestra célula presentadora de antígeno, que va a estar acoplada a nuestro receptor de alta afinidad, que también lo vimos anteriormente, el FcRI. Y al generarse esto, al ingresar este alérgeno, va a haber un cambio o va a haber un reestructuramiento o un entrecruzamiento entre nuestros receptores, que son los de aquí. Se van a entrecruzar y ello va a estimular la fosforilación de los dominios. Acá está la P, va a estimular que hay una fosforilación de los dominios ITAM, que son estos de aquí. Y estos dominios ITAM son sitios importantes para que se continúe con la transducción, y pues el nombre de la sigla significa motivo de activación basado en inmunoreceptor, que va a estar mediado por la tirosina sinasa LIN. Y este estado de fosforilación que se da va a inducir a el reclutamiento de otras citocinas como la FIN, que van a desencadenar pues la señalización aguas abajo de otras cascadas más importantes que se mencionarán después. Entonces, cuando ya lo tenemos fosforilado,
terminada la activación, esta fosforilación va a terminar, o sea, el proceso termina, me refiero a que continúa en la activación de las moléculas adaptadoras LAT. Estas LAT van a activar dos vías y acá es cuando comienza la vía, podría decirse entre comillas, aguas abajo. ¿Por qué? Porque las LAT van a estimular a la PLCI, que es la fosfolipasa C gamma, a que por su primera vía, que esa es la primera vía, la fosfolipasa C gamma, degrade el fosfatidilinositol bifosfato, el PIP2, en inositol trifosfato, que es el IP3. Y este IP3 va a aumentar el calcio que hay dentro de la célula para que de este modo también por otro lado, el PIP2 genere un segundo mensajero que vendría a ser el diacilglicerol y de estos dos van a salir otras vías. Ok, vamos a continuar con el diacilglicerol, que es activado por el PIP2, el cual va a activar la proteínquinasa C, que gracias a este aumento de calcio que hay por el IP3, va a permitir que haya un desacople de los complejos actina y miosina y salida de gránulos preformados al exterior de la célula. Acá también puedes decir de que gracias al aumento del calcio, la proteínquinasa C lo que va a generar es una fosforilación de la cadena ligera de miosina, moviendo o permitiendo el movimiento de este gránulo para la exocitosis del mismo y la histamina liberada. ¿Ok? Por otra parte, el IP3, que va a ser inducido junto con el aumento del calcio, va a permitir o va a servir como un cofactor para la activación de la fosfolipasa A. ¿Cuál es la fosfolipasa A? Esta. Va a ser un cofactor para la activación de la fosfolipasa A. Esta fosfolipasa A lo que va a generar es que también va a ser activada gracias a las sinasas RAS-MAP de su vía propia, que son activadas por estas LAT de aquí y van a desintegrar la fosfatidilcolina para generar ácido araquidónico y de esta manera pues tener prostaglandina 2, leucotrienos 4 y estos van a ser los mediadores lipídicos que se van a secretar. ¿Cómo? Pues aquí también tenemos un gráfico que es el ciclo de la ciclooxigenasa, pero lo más importante acá o lo relativo es el ácido araquidónico, que podemos ver que vamos a tener la prostaglandina 2, que es la que está acá, y el leucotrieno 4, que es el de aquí, el E4, que va a aumentar pues la permeabilidad vascular, el broncoespasmo, y en el caso de la prostaglandina número 2, pues nos va a poder diferenciar a prostaglandina 2 y de este modo, bueno, pues prostaciclina y todas estas, ¿no? Ahora, lo último para mencionar la activación del mastocito, es que se activan los factores de transcripción. Esta vía cis-RAS-MAP va a activar factores de transcripción, como lo es el factor nuclear kappa beta o el factor nuclear de linfocitos T, que son esta expresión de genes de citoquinas. ¿Y qué va a pasar? Es de que va a permitir la transcripción de los genes de diversas interleuquinas que están aquí, que son la interleuquina, o sea, no están aquí, pero va a permitir la transcripción de diversas interleuquinas, como la interleuquina 1 beta, interleuquina 1,6, factor de necrosis tumoral, generando así la secreción de factor de necrosis tumoral, entre otros que son los que acabo de mencionar, y pues generando una respuesta inflamatoria. Al respecto de la activación del mastocito, como lo mencionamos, hay unos mediadores inflamatorios muy importantes que van a ser propios de la anafilaxia. Vamos a mencionar en esta revisión 2, la histamina y la triptasa.
Cuando se degranule el mastocito, como ya lo hemos visto, pues vamos a tener mediadores preformados como proteasas, triptasas, quinasas, carboxipesidasas, entre otros, y otros mediadores más. Pero básicamente en los que nos estamos centrando, como lo mencioné, es la histamina y la triptasa. Entonces, la histamina por su parte nos menciona el texto que es mucho menos potente que el de los leucotrienos, y que es liberado por otras células, incluidas los basófilos y los neutrófilos, aparte de los mastocitos. Pero, ¿por qué es tan importante la histamina y por qué es que realmente genera lo que genera en nuestro cuerpo o las reacciones propias y clásicas de los signos y manifestaciones clínicas de la anafilaxia? Porque primero, para que la histamina pueda ser liberada en su mayor expresión, lo que va a pasar es que vamos a tener nuestro receptor H1, que pues el RH1 se va a acoplar a las proteínas de aquí, que son las C-alfa-Q11, y de esta manera se va a estimular a la acción de la fosfolipasa C, la PLC beta, sobre el PIP2, que está aquí. Y esto va a generar el IP3, el inositol trifosfato y el DAG, que ya mencionamos anteriormente también. El DAG va a generar la proteína quinasa, como lo mencionamos también en el anterior gráfico. Y lo que va a pasar es de que básicamente lo que mencionamos en el anterior gráfico, el aumento del calcio, pues va a generar la formación de ácido araquidónico. Y de la misma manera, pues ya se dé. Es muy sencillo, básicamente solamente recalcarlo. Y la triptasa es más estable que la histamina y se ha detectado en niveles elevados de triptasa durante la anafilaxia aguda en humanos. Esto es importante porque al respecto de la triptasa vamos a tener dos tipos de esta, o sea, no dos tipos, sino dos formas en las que el mastocito las va a secretar, la alfa y la beta prototriptasas, que podría decirse que son una forma no inmadura, pero antes o previa de la beta triptasa, que es la forma entre comillas madura, según nos menciona la lectura. Y la alfa y beta prototriptasa siempre van a ser secretadas por este mastocito. No obstante, la aparición de la beta-triptasa pues va a identificar o va a dar a entender de que se está liberando tras la activación de un proceso como lo es la anafilaxia. Estos datos de acá son complementarios, ¿no? Por ejemplo, en la histamina, porque es importante porque nos mencionan que la administración intravenosa en voluntarios puede producir muchos signos y síntomas de la anafilaxia, bla, 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 tengo que dormirme, me muero. Por último, en el dependiente del sistema de complemento, que es el último que vamos a mencionar brevemente, vamos a ver que el sistema de complemento va a interferir o va a interactuar en los procesos fisiopatológicos de la anafilaxia, según nos menciona el texto, por medio de las anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas son el C3A, el C4A y C5A, que van a interactuar dentro del sistema de complemento, pero no van a ser como residuos que van a quedar al generar las partículas C3b, C4b, entre otras que sí son parte del complemento. Entonces, estas anafilotoxinas nos mencionan que son potentes mediadores inflamatorios y que estas anafilotoxinas pueden activar varias células mieloides, como los mastocitos y los basófilos, los cuales contienen histamina y forman parte de procesos que vimos anteriormente para la presentación de antígenos, entre otros más, que nos van a ayudar o van a propiciar los procesos de anafilaxia. Nos mencionan que la inyección de dosis bajas de C3A, C4A y C5A en la piel de voluntarios sanos indujo a reacciones inmediatas de roncha y erupción. ¿Qué quiere decir ello? De que a dosis bajas simplemente de estas anafilotoxinas ya hubo una respuesta un poco aberrante. Es por ello de que nosotros investigamos un poco más al respecto de estas para ver realmente qué tanto era la reacción que había, porque si una dosis baja puede generar una reacción tan aberrante, pues imagínense lo que haría una dosis alta, o sea, sería letal. Por lo cual encontramos el estudio de patrones clínicos, mediadores, no sé cuántos, y severidad, en el cual se identificaban tanto de la histamina y otros más como la triptasa y
diferentes mediadores que ya hemos mencionado también anteriormente, pero lo que nos importa acá son las anafilotoxinas. Es por ello que en este gráfico pueden ver una puntuación del 0 al 3. Lo lees, dices que es cada uno. La barrita de acá representa el 95% del total, donde podemos ver que la línea roja va a ser el indicador del límite superior del rango normal, y vemos que en el caso del C3A, pues este estaba sobre y dices lo que dice el profesor y ya. Acá lo voy a agregar mañana, pero voy a poner por ejemplo, mucocutáneo, urticaria, anginodema, 99%. Imágenes, ¿ya? Eso va a estar mañana, don't worry. Eso de acá ya me mandas. El caso clínico, la verdad, no lo quiero hacer, pero básicamente, si te preguntan, el paciente murió porque le picaron 1000 abejas, era mayor, era un adulto. O sea, factores de riesgo acá tienes que identificar. Ya, pues, y si te piden explicar, fue una reacción sumamente aberrante porque se liberaron un montón de histaminas, leucotrienos y todo, dilató, bradicardizó todo lo que hizo. Y ya, pues, conclusiones, falta agregar, please, agrega algo, pero yo ya me voy a dormir porque si no mañana yo no me voy a despertar.